Bien, gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy contento de estar aquí con amigos. Yo les voy a presentar aquí algo de la experiencia que tenemos con lo del soporte renal, que hemos hecho una muy buena experiencia en Monterrey, considero. Un servidor, el doctor Carlos Román, que está también por aquí acompañándonos. Y sé que aquí en México también tienen algo de experiencia, y en Guadalajara. Pero lo que les voy a presentar son absolutamente puras fotos. No van a ver prácticamente ni una diapositiva con letras, esta será la única. Y solamente, y sin querer invadir el campo de la doctora, esto de la cuestión de las terapias extracorpóreas, como lo es también el Toratec y el ECMO, es lo que viene. A nosotros nos tocó la oportunidad de meter un niño como de unos 15, 20 kilos como puente a Mars. En ese entonces no logramos conectarlo a un prisma, lo conectamos a una máquina de diálisis convencional. Lo pusimos como a las 11 de la noche, fue una guardia que me tocó a mí, y yo dije, este niño no va a sobrevivir. Le iban a meter a trasplantar a las 7 de la mañana de hígado. Y en la mañana yo lo vi prácticamente muerto, pero tengo que reconocer que de cómo lo vi cuando recibí la guardia, cómo lo dejé para que fuera al trasplante, había cambiado radicalmente, comenzó a orinar, se le bajaron los bilis de una manera bastante importante, se fue al trasplante, regresó, se vio un poco mal, pero sobrevivió y se fue a su casa. Entonces finalmente es una cuestión anecdótica porque es solamente un caso el que tenemos ahí. Hemos metido niños más grandes de 40, 50 kilos a los que no les ha ido tan bien, pero ya esos días los metimos asociados a una máquina prisma. Sin embargo, esta referencia es una cuestión meramente anecdótica y espero que esto que yo les voy a presentar aquí les parezca interesante. Bueno, parece que esta es la primera y la última. No quiero pasar. Pues para acá. Ah, ok. Estaba al revés, perdón. Quería acabar antes de empezar. Bien, yo voy a hablar específicamente de las terapias de reemplazo renal continuo. Esto también es un método de terapéutica extracorpórea. Y la verdad es que hemos tenido muy buena experiencia, pero como en todo, comenzamos sin saber muy bien cómo hacerlo, extrapolando la información y la experiencia que tenían los médicos de adultos en donde estamos y traspasándola al niño. Y lo hicimos básicamente por pura necesidad y con mucha valentía. Y de alguna manera fuimos más o menos agarrando la experiencia, intercambiando los puntos de vista que teníamos los diferentes intensivistas pediatras de la unidad, y de alguna manera nos fuimos retroalimentando hasta que más o menos fuimos haciendo algo de experiencia y nos fuimos dando cuenta que muchas de las cosas que se tienen que hacer a veces es por necesidad, pero traspolando un poco de la información que podemos encontrar en literatura de adultos, podemos ir haciendo algunas cosas en niños, y es el caso de la experiencia que hemos venido haciendo en Monterrey. Esta diapositiva que les pongo aquí es una diapositiva del doctor Ronco. El doctor Ronco es un italiano que es el pionero de las terapias de reemplazo renal continuo en el mundo. Él es italiano, está en Vicenza, Italia, y pone una gráfica de la evolución de lo que son las terapias sustitutivas renales continuas. Como ustedes saben, hay terapias de diálisis peritoneal, hay terapias de diálisis convencional, pero tienen sus ciertos problemas técnicos, sobre todo en niños muy pequeños. Esto que yo les voy a presentar aquí ha venido básicamente a ser la salvación de los niños muy pequeños que requieren de diálisis y que no son candidatos a meterse en una diálisis intermitente convencional. Entonces aquí el doctor Ronco puso la evolución de lo que han sido las terapias sustitutivas renales con el paso del tiempo. Esto comenzó más o menos en el 77, que aunque no se logra ver aquí, este es un filtro. Es un filtro que se utilizaba única y exclusivamente por diferencia arteriovenosa. ¿Qué quiere decir? Que conectaban un catéter o un diálico a la línea arterial, sacaban la sangre, la hacían pasar por el filtro, por la presión sanguínea del paciente, se filtraba ahí, sacaba el ultrafiltrado y regresaba ya filtrada la sangre a una vena del paciente. Pero obviamente era indispensable que el paciente estuviera hemodinámicamente estable con una buena presión para que esto se pudiera llevar a cabo. Posteriormente vinieron máquinas sencillas como esta en el 85, y estamos exactamente en este momento en México utilizando este tipo de aparatos que son muy útiles, ¿verdad? Y que son los que realmente estamos comenzando a tener una gran experiencia y realmente son muy dinámicos y muy versátiles en la utilidad. Pero el futuro básicamente viene siendo, por lo menos aquí en México, este tipo de aparatos que les voy a presentar en un momento más. La primera vez que yo supe de una terapia de reemplazo renal continuo en México fue más o menos a mediados de los 90, cuando yo estaba haciendo la residencia de terapia intensiva aquí en el 20 de noviembre. La doctora Cristina Caballero fue a Estados Unidos, vio cómo hacían las hemofiltraciones por diferencia arteriovenosa, compró ella de su bolsa 3 o 4 filtros y se los trajo el 20 de noviembre. Y ahí se conectaron a varios pacientes. Entonces había que canalizar una arteria, por medio de unos venopacks conectarlo al filtro y posteriormente hacer pasar la sangre por el filtro
y por ahí se filtraba y regresaba la sangre filtrada al paciente. Y aquí está una foto que, aunque no es la original, es prácticamente igual a lo que se hizo a mediados de los 90 en el 20 de noviembre. Aquí está conectada la radial, aquí sale la sangre del paciente, llega al filtro, y si ustedes se fijan, tiene un puerto de salida en donde todo el ultrafiltrado que sale se colecta aquí, y adentro está una membrana semipermeable que entonces probablemente era de polisulfona, ahora las hay de acrilo nitrilo, que son membranas semipermeables y con poros micrométricos, hacía el ultrafiltrado, y por aquí se recogía. Y por aquí regresaba ya la sangre filtrada al paciente, libre de creatinina, libre de potasio y una serie de sustancias que queríamos específicamente quitar. Lo curioso fue que cuando se comenzaron a hacer estas terapias nos comenzamos a dar cuenta que los pacientes mejoraban evidentemente de una manera casi podemos decir dramática. Estaban en un proceso aséptico y mejoraba la biometría hemática, estaban en un proceso de edema agudo de pulmón y mejoraba el pulmón. Entonces nos comenzamos a dar cuenta que no servía solamente para quitar potasio y quitar creatinina. Nos comenzamos a dar cuenta que servía para algo más, pero no sabíamos qué era lo que sacaba aparte del filtro, aparte de creatinina y potasio y agua. Entonces se comenzaron a hacer una serie de estudios de alguna manera para tratar de saber qué más se podía sacar con ese tipo de terapias. Pero las primeras hemofiltraciones en México se hicieron de esta manera, tal como ustedes lo van a ver aquí. A partir de esta diapositiva les voy a comenzar a pasar otras, que ya son casos donde yo he estado involucrado, el doctor Román de otros médicos de Monterrey, y les voy a ir presentando los casos, y les voy a ir diciendo los diagnósticos y lo que hicimos con cada uno, y ustedes van a ir viendo la secuencia de mejoría, y les diré si en cada caso si sobrevive o no sobrevive el paciente. Pero les quise traer de esta manera la plática para hacer un poquito más ejemplificativa la mejoría. Bien, todo comenzó más o menos allá como terminando el siglo XX, por el 98, 99, cuando trabajamos en el Hospital de Cardiología de Monterrey. Así nos llegaban los pacientes. Entonces, en ese entonces, bueno, de alguna manera eran sometidos a la bomba de circulación extracorpórea, no se ultrafiltraban en ese momento, no había la posibilidad técnica para ultrafiltrarlos antes de que salieran de la bomba de circulación extracorpórea, y mientras más tiempo estaban metidos en la bomba de circulación, de alguna forma más líquido se quedaba rezagado dentro de los pacientes. Entonces los pacientes nos llegaban muy edematizados a la sala de terapia intensiva, y como tenían clampajes de la aorta y tiempos de bypass cardiopulmonar muy prolongados, estamos hablando probablemente 2 horas, 2 horas y media, entonces nos llegaban en una incipiente falla renal que se agudizaba y se establecía ya en la sala de terapia intensiva. Entonces teníamos mucho problema para manejar un paciente que per se ya venía operado del corazón y tenía, digamos, de alguna manera una falla de bomba en lo que se recuperaba de la cirugía, y para acabarla, ya llegaba tocado el riñón. Entonces nos llegaban sobrecargados, con un corazón que estaba tratando de trabajar lo mejor posible después de la reparación quirúrgica, apoyado con inotrópicos, pero con un riñón que no nos funcionaba adecuadamente. Entonces imagínense el manejo de líquidos que teníamos que darle, las infusiones de furosemide y otros diuréticos que teníamos que dar para tratar de tener balances negativos. Entonces eso se convirtió realmente en una situación muy seria. En uno de nuestros congresos de terapia intensiva pediátrica, que no recuerdo si fue en el de Puerto Vallarta o en el de Ixtapa, vimos ahí a un perfusionista del siglo XX, del Centro Médico siglo XXI, que se apellida Vargas, no recuerdo su nombre, y él llevó un trabajo en donde él había sacado uno de los cabezales de la bomba de circulación extracorpórea. El doctor que abrió la plática presentó una bomba ahí, no sé si la lograron ver, él sacó uno de los cabezales. Entonces lo que hizo es que agarró un filtro, lo conectó con Venopax y le comenzó a dar al rodillo de la bomba de circulación, y se lo conectó a un catéter que se puso en diferentes venas. Entonces sacaba la sangre con el rodillo, lo hacía pasar por el filtro y la regresaba ya filtrada. Entonces él tuvo 5 o 6 pacientes, entonces de alguna manera de esa forma pudo sacar líquido del paciente, mejorarles en la falla renal, sacarles potasio, sacarles creatinina, y también veía que mejoraban evidentemente de la ventilación mecánica y de la función cardíaca. Entonces él se dio la tarea de ver qué había en el ultrafiltrado que recogía el filtro, y encontró una serie de sustancias ahí que nos llamó mucho la atención, y él decía que había encontrado factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Entonces eso fue en un congreso de nosotros hace más o menos como unos 8, 9 o 10 años, ya no recuerdo bien. Y nos vimos, ahí fue donde se prendió la idea de saber, de pensar que no solamente había que meterlos a hemodializar o a hemofiltrar para sacar agua, sino que también podíamos meterlos a hemodiafiltrar o a hemodializar o a hemofiltrar solamente para sacar agua y sacar algunos mediadores inflamatorios que nos pudieran ayudar a que el paciente saliera de su proceso inflamatorio si no estaba infectado, y con mayor razón si el paciente estaba séptico y tenía una cascada increíble de factores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la 6 o el factor activador de plaquetas. Bien,
Pero comenzamos con estos pacientes, básicamente por lo que les comento. Y ustedes pueden ver aquí cómo le íbamos a hacer ya una terapia con el cabezal de la bomba pegada a un lado, pero requeríamos el perfusionista que le estuviera dando vueltas ahí, porque ellos eran los que sabían manejar la bomba. Y no éramos nosotros los intensivistas los que sabíamos. Entonces, se requería de una buena cantidad de gente alrededor del paciente para poder llevar a cabo este tipo de hemofiltraciones, hasta que por alguna razón llegamos a tener la máquina y eso nos solucionó mucho, y son los casos que muchos de los problemas técnicos, sin querer decir que tuvimos que dejar de tener personal especializado, al contrario, ustedes lo van a ver en las siguientes diapositivas que les voy a presentar. Ok. Pero comenzamos con este tipo de pacientes. Bien, aquí voy a dejar constancia, estas son fotos de unos pacientes privados donde comenzamos a hacerlo de manera prácticamente artesanal y manual. Ustedes pueden ver aquí el filtro, ustedes pueden ver un puerto acá y otro puerto acá. Por este filtro entraba la sangre, por este puerto entraba la sangre y por este salía ya filtrada. Dejo constancia que lo hacíamos todo inicialmente manual, esto fue por allá como por el 2003, y dejo la constancia porque aquí llegaba el perfusionista y con una hoja bisturi cortaba todos los Venopax, los conectaba y luego todo el efluente que salía por este puerto se iba a esta bolsa donde recogíamos todo lo que se ultrafiltraba, lo que en otra situación sería la orina, por decirlo de alguna manera. Y tenía otro puerto, el filtro, donde podíamos meter líquido de diálisis a contracorriente para hacer no solamente una hemofiltración, sino pasar a una hemodiafiltración. Entonces la cuestión se hace más versátil. Bien, este es un cabezal de la bomba de circulación extracorpórea. El doctor que abrió la plática, el doctor Ultrecho, perdón, disculpen, que se me fue el apellido, pero él mostró una bomba y las bombas están compuestas regularmente por 3 o 4 cabezales, aunque hay unas ya mucho más sofisticadas. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí un cabezal y lo que se hace es meter por el rodillo que tiene arriba este tipo de Venopax pegadas al filtro. Aquí está el ejemplo. Ustedes pueden ver el cabezal de la bomba. Lo que hacíamos era meter los Venopax pegados manualmente al filtro, los hacían rodar la bomba a un cierto flujo y los hacían rodar y hacía salir la sangre, aquí está la fecha, 2003, hacían pasar la sangre por el rodillo y esto hacía que se propulsara la sangre para entrar por el puerto superior del filtro que está pegado aquí al cabezal con cinta scotch. Y ustedes pueden ver aquí este otro puerto por donde sale el ultrafiltrado. Aquí está saliendo el ultrafiltrado y le habíamos colocado aquí por el otro puerto una solución de diálisis para hacer una hemodiafiltración. Entonces, de tal manera que esta es la forma en cómo lo hacíamos de manera manual, pero requeríamos al perfusionista moviéndole la bomba. Algunas eran manuales, él tenía que estarle moviendo ahí, y solamente podíamos hacer las terapias por 6, 7, 8 horas, o lo que el técnico pudiera estar ahí, porque se tenía que ir a trabajar el seguro para manejar la bomba de cirugía cardíaca en la cirugía de allá, y luego tenía que regresar a ayudarnos. Entonces las terapias aquí eran intermitentes, no eran continuas, que es lo que hacemos ahora actualmente. Y aparte, los líquidos de reposición que teníamos que poner al paciente, bicarbonato, albúmina u otra serie de medicamentos, tenían que ser manual. Aquí pueden ver el catéter, está metido en la femoral del paciente. Este era un niño ya grande, no era un neonato, y ustedes pueden ver cómo tiene aquí un catéter de diálisis peritoneal. Decidimos cerrar la diálisis peritoneal porque vimos que eso no nos funcionó por mucho tiempo en pacientes operados de corazón hemodinámicamente inestables, que no perfundía el peritoneo. Entonces aquí sale la sangre propulsada por el cabezal de la bomba, regresa ya filtrada, y aquí el perfusionista le está metiendo manualmente una solución de albúmina con bicarbonato para mejorar el estado ácido base del paciente. Entonces, como ustedes pueden ver, esto era prácticamente una situación de tipo manual, casi artesanal. Hasta que llegamos a este tipo de máquinas que son las que estamos utilizando actualmente. Aquí les voy a comenzar a presentar esta serie de casos, son como 5 o 7 casos, me voy a ir muy concreto. Les voy a presentar el caso, lo que tenía el paciente y cómo nos fue con cada uno. Este es el Hospital Universitario de Monterrey. A mí me hablaron básicamente nada más para llevar la máquina y ayudarles a dar el soporte, porque esta paciente estaba con un edema importantísimo. Prácticamente la niña era un sapo, estaba completamente dramatizada, aunque la niña sí orinaba. Tenía un catéter aquí de Foley y la niña sí orinaba, pero estaba completamente dematizada, la habían sometido a un trasplante de hígado y estaba muy inestable, sangrando por todos lados. Me dijeron, oye, queremos bajarle el edema a esta paciente, tiene una congestión pulmonar terrible, estamos batallando para ventilarla, y pues estamos viendo que la pura uresis no nos es suficiente. Entonces ocupamos que vengas y que nos eches una manito para que la puedas meter a la máquina y poderle sacar lo más que se pueda de volumen. Y así lo hicimos. Fuimos y pusimos la máquina. Aquí no se logra ver, pero aquí hay un filtro muy delgado que se llama filtro de medias, que es para niños que van básicamente como de unos 3 a 15 kilos. Y ahorita lo van a ver en un acercamiento. Y la máquina prácticamente es una serie de bombas que se manejan por medio de un software que ya está todo integrado y tiene una serie de básculas acá abajo que van midiendo lo que mete la máquina
la diálisis que mete y lo que va recogiendo, de tal manera que todo lo mide la máquina. Ya no tenemos que estar contabilizando en forma manual el ultrafiltrado, ni lo que le metemos de reposición, ni lo que le metemos de líquido de diálisis. Todo está perfectamente calculado, de tal manera que se conectó y le comenzamos a dializar a esta paciente. Este es un acercamiento para que ustedes puedan ver que la niña sí orinaba. Aquí está la sonda de Foley, el drenaje y ahí se ve la pipí. En un congreso que tuvimos, en uno de nuestros congresos de terapia intensiva, la doctora Caballero fue panelista en ese entonces y le tocó la mesa de terapias de reemplazo renal. Entonces, me acuerdo muy bien que eso fue hace como 8 años y yo le decía, oiga doctora, ¿estas terapias solo sirven para la falla renal o cree que nos puedan servir para otras cosas como para los choques sépticos y sacar medidores? En ese entonces me dijo, mira, para lo único que está comprobado que sirve esto es para la falla renal. Así que ahorita solamente abóquense a usar este tipo de terapias para la falla renal. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que realmente servían para muchas más cosas y les voy a presentar eso. Y en un evento reciente que tuvimos en Guadalajara, la doctora, cuando le presentamos este trabajo, nos dio la razón finalmente, pero hace 10 años no sabíamos lo versátil que podía hacer este tipo de terapias. Aquí ustedes pueden ver el ventilador y la paciente sometida a la ventilación y una serie de bombas con todos los inotrópicos que tenía. Este es un acercamiento de la paciente. Aquí ya le habíamos dado unas 24 horas de terapia. Ustedes pueden ver un filtro aquí que es el M60. Este es un filtro más grueso. El M10, que es más o menos delgado y que es como si fuera una pluma Bic de ese grosor, se purga con 50-55 mililitros. Desde que sale el catéter hasta que regresa al paciente. Entonces, para niños que pesan 3-4 kilos, extraerles 50 mililitros para pesar este tipo de diálisis realmente no les da mucho problema hemodinámico. Por eso siempre he pensado que esto es la revolución desde el punto de vista de diálisis para niños pequeños, porque es imposible someterlos a una máquina de diálisis convencional. Pero este filtro es un filtro más grande y se purga más o menos como con 70 mililitros. Sin embargo, este tipo de paciente con este peso sí lo puede soportar. Sin embargo, cuando hemos tenido que meter niños más chiquitos, que su volumen es muy pequeño, y que sabemos que al momento de usar este tipo de filtros con ese purgado, nos pueden estabilizar, lo que hacemos es que purgamos el filtro con sangre previamente, para que cuando la máquina comience a sacar la sangre del paciente, entre sangre previamente purgado por el filtro del sistema y este paciente no resienta el volumen que le vamos a sacar. Bien, esta es la última foto de esta paciente. Esta paciente mejoró muchísimo, yo la encontré realmente muy dematizada. Le dimos 3-4 días de terapia de reemplazo renal, pero básicamente por el edema. Ese fue el criterio para la utilización, no porque faltara la función renal. Nos fue muy bien, honestamente después no supe cómo le fue. Cuando terminamos con el procedimiento yo me retiré y los intensivistas que lo estaban manejando siguieron con el paciente. Pero aquí la máquina tuvo una buena función y fue exitosa en ese sentido. Esta es una paciente que yo tuve hace más o menos como 4 años, ella se operó de corazón. Esta foto la guardo porque ella, finalmente falleció, tenía una cardiopatía muy compleja y se infectó. Pero la pongo porque aquí pueden ustedes ver el filtro M10. Vean cómo es un filtro muy delgado, parece una pluma Bic, son como unas 3 plumas Bic puestas una arriba de otra, pero ese es el grosor más o menos y se purga con 50 mililitros. Esta paciente pesaba más o menos como unos 8 o 9 kilos. Entonces no tenía realmente mucho problema para soportar el volumen, pero a ella la metimos básicamente porque estaba en una falla cardíaca importante, se sobrecargaba y aparte estaba infectada. Lo logramos mantener estable mientras lo pudimos tener en este tipo de terapia, pero lamentablemente su seguro de gastos médicos se acabó, se pasó a un hospital público donde ya no tenía la posibilidad de tener este soporte y lamentablemente falleció. Sin embargo, en el tiempo que la tuvimos sometida a la terapia la tuvimos más o menos estable, obviamente a expensas de una buena cantidad de soporte, como ustedes pueden ver acá, ventilador mecánico, como lo logramos ver acá, pero finalmente la máquina hizo su función básicamente para tratar de ayudar en la sobrecarga de líquidos, pero bueno, a esta paciente no le fue bien. Esta es la máquina, este es un acercamiento más evidente. Tiene una bomba de heparina en donde nosotros ponemos un flujo de heparina que va directamente al filtro para que no se coagule. Este filtro tiene una membrana microporosa. Antes eran de polisulfona, ahora son de acrilo, nitrilo y tiene microporos. Entonces, lo que hace es que comienzan a moverse ahí por los microporos sustancias que tienen cierto tamaño en kilodaltons. Pero si solamente queremos hacer una situación de diálisis, bueno, le ponemos el líquido de diálisis que pasa contracorriente, el flujo de la máquina corre así y la diálisis corre en sentido contrario. Entonces todo se recoge en la parte que está acá abajo y el efluente o el ultrafiltrado se recoge en esta bolsa y todo lo mide la máquina en esta parte, de tal manera que no tenemos que estar midiendo manualmente todo lo que se recoge acá abajo. Este fue otro paciente. Bien, este paciente es muy ejemplificativo, ustedes lo van a ver en las fotos.
Este paciente lo teníamos, estábamos en la terapia del 11º piso porque estaban remodelando el área donde nosotros trabajamos. Entonces este niño, si mal no recuerdo, llegó con un síndrome nefrótico y estaba sumamente edematizado. Desde aquí ustedes pueden ver las manos y los pies, ahorita van a ver un acercamiento, y estaba muy edematizado. Entonces se tuvo que intubar porque tenía una congestión pulmonar importante y tenía dificultad para respirar. De tal manera que ese fue el motivo de la intubación y había que de alguna manera tratar de deshidratarlo un poco, pero la diálisis peritoneal no nos funcionaba a la velocidad que queríamos. Ustedes pueden ver aquí como el niño tiene un catéter de Tenco y decidimos cerrarlo. Entonces, decidimos someterlo a la máquina a la máquina de hemodiafiltración, el Prisma. Ustedes pueden ver aquí cómo está la máquina con un filtro M60. Este es un niño que pesaba, si mal no recuerdo, entre 12 y 13 kilos aproximadamente. Entonces aquí me voy a detener un poco y les voy a presentar ahorita, bueno, déjenme presentarles otra diapositiva de este paciente para que lo vean. Vean ustedes el edema tan importante que tenía. Este niño se orinaba, era un síndrome nefrótico, como ustedes saben, se orinan, pero pierden muchas proteínas. Se fuga tremendamente los líquidos al tercer espacio y esa era la razón por la cual estaba tan congestionado. Ustedes pueden ver aquí el catéter de diálisis sellado y el edema tan importante que tenía. Vean la cara del niño, ¿sí? Y así estaba de edematizado. Bien, entonces hay un punto en el que me quiero parar aquí tantito solamente para comentarles algo. Este tipo de terapias es muy bueno, pero si no tienen un buen catéter, no les va a dar una buena función. Creo por mucho que el 50 o el 40 o el 60, no sé, por ciento del éxito de este tipo de terapias depende del catéter. Si ustedes ponen un catéter que no funciona adecuadamente, no van a tener una buena función de la máquina por los flujos que maneja. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones técnicas que tuvimos que ir aprendiendo en el camino y hay fracasos en el tratamiento, lo que primero sucede es que dicen, la máquina no funcionó, tu terapia no sirve, así que mejor vamos a meter otra vez a diálisis peritoneal o damos por terminado aquí la situación con el paciente. Y muchas veces depende del catéter, pero también depende mucho del momento en que ustedes deciden meter al paciente. Ahora estuvimos hace un mes en San Diego, en el Congreso Internacional de Terapias de Reemplazo Renal Continuo, y ahí estuve yo platicando con un nefrólogo pediatra de Tampa. Entonces ellos me dicen que se tardan entre que toman la decisión de meter al paciente en la terapia de reemplazo renal y ponerlo 16 horas en Tampa, en un hospital de primer nivel mundial. Nosotros tenemos que ver si la máquina sirve, si tenemos el catéter, si tenemos el filtro y si la enfermera capacitada para manejar el aparato está listo. Entonces nuestro promedio muchas veces es entre 24 horas hasta 32 horas, pero nos hemos dado cuenta que mientras más pronto metemos a nuestros pacientes, les va mucho mejor. Entonces la diferencia en horas para tomar la decisión de ponerlo y meterlo puede ser crucial. Este es el mismo paciente. Ahí tuvimos una situación que tuvimos que tomar una decisión. Estábamos el doctor Román y yo tomando la decisión de qué catéter le poníamos porque no teníamos un catéter en ese momento adecuado para ponerlo. A este tipo de pacientes siempre les ponemos generalmente catéteres 7 French y nos funciona muy bien, de doble lumen. Pero en ese momento no teníamos el catéter 7 French. Nos dijeron, doctor, aquí hay un catéter, conseguimos en la noche un catéter 9 French, Majurca, si le sirve, aquí está. Bien, ahí bueno, ya no me tocó a mí ponerlo, le dejé esa responsabilidad al doctor Román y él, que es muy diestro en esto, puso el catéter y yo dejo constancia de que tuvimos que poner por necesidad un catéter 9 French. Pensamos que muy probablemente íbamos a tener un problema importante del retorno venoso del brazo. Afortunadamente lo toleró excelente. No tuvimos problemas con el retorno venoso del paciente a nivel del miembro superior derecho, es un catéter subclavio como ustedes pueden ver, y nos funcionó excelente. Lo dejo porque, bueno, no teníamos otra opción más que poner este catéter y nos fue muy bien. La máquina no tuvimos ningún problema para manejarlo, pero muchas veces cuenta qué tipo de material tienen a la mano para poder echar adelante una terapia. Nos fue muy bien, el paciente mejoró, ustedes lo pueden ver aquí, cómo quedó después de la terapia. O sea, totalmente diferente de cómo llegó, ¿verdad? Él se fue a su servicio de nefrología y allá siguió su tratamiento. Bien, este es otro paciente. Este es un paciente que yo tuve en un hospital privado. El niño iba atrás en el coche con los papás, un 14 de febrero del 2011. Se encontró una canica en el coche de esas grosotas, se la echó en la boca y se sofocó y se ahogó. Entonces, el papá tuvo la buena idea de irle dando respiración de boca a boca, en lo que encontraron en un hospital. Total, llegaron a una clínica periférica de Monterrey, ahí pasaron entre 25 y 30 minutos en que pasó la sofocación o el ahogamiento y llegaron ahí. Ahí le quitaron la canica y ahí afortunadamente el primer paso que dieron para salvarlo es que lo intubaron. No sé en qué clínica periférica de Monterrey, pero ahí sucedió. El primer paso es que lo intuban y ahí le salvan la vida con la intubación. A mí me lo mandan al hospital después, ya todo, con todo el insulto hipóxico. Y obviamente
tenía pues una lesión cerebral muy importante cuando le metimos a la resonancia, pero el riñón comenzó a funcionar. Llegó orinando más o menos, a las 12 horas se dio una oliguria evidente y los asoados subieron. Entonces con este paciente, dado que estábamos en un hospital privado, dije, con este no me voy a tardar. En el momento en que yo vi que estaba con la oliguria y los asoados para arriba, le puse el aparato. Entre que vimos que iba a la falla renal y le pusimos el aparato, tardamos más o menos como unas 8 horas. Entonces le pusimos un catéter 8 French Majurcar, se lo puse aquí en la femoral y nos funcionó bastante bien. Aquí se ve el catéter Majurcar cómo entra en la femoral, no tuvimos ningún problema de retorno venoso en la pierna y lo sometimos a la terapia y nos fue bastante bien. Considero personalmente que como lo decidimos de manera muy temprana hacer el procedimiento, le fue muy bien. Prácticamente tuvimos como 32 horas de manejo con la máquina y el riñón se recuperó y comenzó a orinar mejor, los asoados bajaron. Mi punto de vista es que fue porque se tomó la decisión de forma temprana antes de quitar la falla renal. Y sí ayudó un poco, quizá posiblemente en el edema cerebral, aunque obviamente esta máquina no ayuda necesariamente para que salgan de eso. Pero nos fue bastante bien con el paciente. Cuando el paciente terminó y se fue al hospital, iba hecho una tabla, estaba totalmente rígido por el insulto encefálico, se sometió a las terapias de rehabilitación física, y este paciente yo sí le di un seguimiento en mi consultorio y ahora ya prácticamente camina. Y se comporta casi como un niño normal, pero aún tiene algo de problemas de equilibrio porque tuvo un problema muy importante a nivel del tallo y eso lo dejó con un poco de alteración en uno de los músculos de una extremidad, pero prácticamente ya camina normal. Bien, este paciente que les voy a presentar es un caso muy ejemplificativo. Este es un niño que, si mal no recuerdo, tenía como 30 o 40 días ahí cuando llegó con nosotros a la terapia intensiva en el Hospital 25. Este niño lo habían intervenido, si ustedes se percatan, de una situación quirúrgica a nivel abdominal. Estaba totalmente dematizado, ven ustedes el abdomen totalmente hiperémico, las extremidades inferiores totalmente dematizadas, obviamente tenía una congestión pulmonar muy seria y estaba entubado. El paciente, el doctor Román decidió meterlo a una terapia de reemplazo renal continuo y le colocó el catéter. Bien, ya nos tocó darle consecución nosotros en la noche y en las mañanas. Aquí ustedes pueden ver cómo el catéter está colocado y cómo él sí está orinando. Aquí se ve cómo la sonda de Foley tiene orina captada. Él tenía una sobrecarga de volumen importante, estaba séptico y tenía alteración hemodinámica. No fue la decisión de meterlo a la terapia sustitutiva renal por oliguria o por anuria, sino básicamente por sobrecarga hídrica y por sepsis. Bien, pueden ver ustedes la morfología del cuerpo, vean cómo estaba, vean la cara. Y aquí están los muchachos instalando el aparato. Aquí ustedes pueden ver cómo le pusimos un filtro de medias. Aquí se ve purgado ya con sangre. Y cómo está el paciente. Vean el abdomen cómo está. Aquí la ventaja de este tipo de aparatos es que se pueden poner en stand-by por varias horas. Mientras se lleva el TAC, se vea la resonancia o se somete a un procedimiento quirúrgico como lo estaban haciendo aquí los cirujanos. Se metieron a hacer una curación y el aparato se purgó, se le regresó la sangre al paciente, se lavó con solución heparinizada y se quedó en stand-by esperando que se terminara el procedimiento para reiniciarlo. Bien, vean ustedes los cambios que va teniendo el niño. Se ve menos edematizado, menos distendido el abdomen. Vean cómo sigue emitiendo orina por la sonda de Foley. Vean cómo se comenzó a retraer la bolsa escrotal y los muslos también. Vean cómo bajó la hiperemia del abdomen. Vean cómo se comienza a deshinchar de manera evidente. Es el mismo niño que aquí se rapó por otra situación. Vean la cara cómo se deshinchó por completo y vean cómo la distensión abdominal disminuyó. Y acá incluso se puede ver cómo la hiperemia que había desapareció de manera evidente. Aquí pueden ver un acercamiento cómo lo hiperémico que estaba se quitó, cómo de alguna manera se retrajo completamente la bolsa escrotal edematizada como estaba llena de líquido y los muslos veanos y las manos cómo mejoraron. Y bueno, así quedó el paciente. Este paciente se extubó y se fue a piso. Afortunadamente fue un caso exitoso. Esta paciente nos llegó de Matamoros. Era una niña de 14 años que pesaba 70 kilos. La trataron de someter a hemodiálisis convencional en Matamoros 2 veces y no pudieron. Entonces decidieron mejor mandarla a Monterrey para que la sometiéramos a terapia sustitutiva renal con el prisma. Porque en 2 ocasiones trataron de meterla al riñón artificial común y corriente que todos conocemos, tipo tensado. Ella había desarrollado un proceso infeccioso, si mal no recuerdo, y había caído en falla renal. Entonces, aquí fue esta toma, lamentablemente no la tomé cuando le estaban haciendo el procedimiento con el prisma, pero tomé lo siguiente, que me parece muy ejemplificativo. Ella estaba completamente dematizada, y esta y aquí se ve el catéter que le pusieron.
tenía un catéter grueso, si mal no recuerdo era un 8 o 9 French, me acuerdo que le habían puesto en Matamoros y así llegó con nosotros. Bien, pero tomé este caso porque quiero que vean las placas. Así llegó, conforme le fuimos sacando agua, los cambios en la radiografía fueron muy evidentes. Se fue comenzando a limpiar, hasta que quedó pues prácticamente limpio. Esta paciente afortunadamente se extubó y se fue al servicio neto, al piso, y ahí siguió su tratamiento y logró salir adelante. Bien, este es un último caso que les voy a presentar. Esta niña era una niña de 28 días cuando llegó conmigo a Monterrey. La habían operado en Monclova, tenía una atresia intestinal. El cirujano entró, le quitó la obstrucción, la anastomosó y se le botó. Se metió una segunda vez, se botó, le metió 5 veces a operar. A la quinta dijo, esto ya no lo puedo manejar aquí, se van para Monterrey. Cuando llegó conmigo allá a Monterrey, la niña traía Penrose y venía jugando bilis por todos los drenajes que tenía en el abdomen. Llegó hemodinámicamente inestable, llegó séptica, pero llegó orinando. Con esta niña fue la primera vez que me tocó manejar el aparato y no teníamos, esto fue hace más o menos como unos 3 años, y no teníamos la experiencia para tenerla en una terapia constante, de tal manera que lo hicimos en forma intermitente durante el día, como le metíamos 8 o 12 horas, y al día siguiente la volvíamos a meter, y al día siguiente lo hicimos por 4 horas, y nos fue excelente. Pudimos remover una buena cantidad de citoquinas inflamatorias. La paciente mejoró mucho su estado hemodinámico, su proceso séptico se mejoró bastante, de una manera importante. Claro, digo, la máquina no hace todo, le metimos aminas, le metimos nutrición, antibióticos, inmunoglobulina, y en base a todo eso mejoró. Pero creo que por mucho, este tipo de terapias nos ayudó mucho a la cuestión del proceso inflamatorio infeccioso, y de verdad que fue una gran ventaja. Y esta niña tenía, mejoró, finalmente se extubó, se acabó su seguro de estos médicos, se fue al hospital donde trabajamos en el seguro, yo le di un seguimiento ahí y bueno, le fue bien. Estuvo una terapia muy grave, se fue a piso, tenía un problema muy serio, o sea, secuelas muy importantes, se infectó, regresó a la terapia y lamentablemente falleció. Pero la terapia hizo su función. Después de esto la niña todavía vivió como 3 o 4 meses antes de fallecer ahí en el hospital. Bien, creo que esta es la última caso. Les quiero presentar, esta es otra máquina que hay en Europa, es la Aquarius. Esa no la tenemos en México, tenemos el Prisma que ya les presenté, solamente porque ustedes conozcan otra máquina. Estas son otro tipo de máquinas que vi yo en el Congreso Internacional de Terapia Sustitutiva Renal de San Diego, que estuvimos el mes pasado ahí, un increíble congreso. Pero eso es lo que viene y que lo tenemos en México, y creo que por mucho probablemente sea una de las mejores máquinas que hay para esto, es el PrismaFlex. Es la siguiente generación del Prisma, es lo que seguramente vamos a ver en los siguientes años, y que vale la pena conocerla, porque de alguna manera es lo que es más versátil, y los filtros para niños ya están autorizados en México. Falta uno que es para niños más pequeñitos, pero eso es lo que vamos a ver seguramente en el transcurso de los siguientes años aquí en México. Por lo pronto, las máquinas Prismas que les acabo de presentar, como estas, son las que tenemos, nos dan muy buena utilidad, pero lo que viene pues prácticamente aquí en México por lo menos es esto, y es de muy buena calidad la máquina. Y bueno, ahora finalmente cierro este tema, y disculpen la tardanza, para saber si de aquí ya nos pasamos para acá. Estamos aquí, pero creemos que ya el siguiente paso es y seguramente eso lo veremos en el transcurso del siguiente año, muy probablemente. Bueno, muchas gracias.